Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Y aquí está Werner, ¿no? Werner no es un invitado. Pero no es un invitado, es un hombre parte de este equipo. Parte fundamental. Adelante, Werner. Ya me estaba bienvenido. Ya, no, yo sabía. Yo cuando yo dije ahorita me miró así de allá. Bienvenido, Werner. Muy bien, deleitado. Como decía un comentarista aquí en YouTube, que el mejor programa de comentarios internacionales. Bien, no tengo duda de eso. Es que el único que hay. Sí. Bueno, hay varios, pero realmente con esa profundidad. El único, el mejor entre sí, el único. Ese análisis que ustedes hicieron ahorita sobre cómo ya los líderes mundiales están comenzando a conocer a Trump y aprovechándose de eso. Claro. Sí, así es. Sí, al final eso. Ya le leyeron la taza. Le leyeron la taza. Muy bien, muy bien. Hoy estamos aquí como los últimos sábados de cada mes, ¿verdad? Los penúltimos sábados de cada mes. Para hablar un poco de historia. Así es. Como siempre, ¿verdad? Lo hacemos en compañía de los análisis de ustedes y claro está, compartir estos momentos para hablar de los procesos históricos nacionales. Recuerda el pueblo necesita, ¿sabes? Claro, claro. Saber de dónde, el que no conoce su historia está condenado a repetir. George Santayana. Es así. Cuando tú viniste la otra vez, quedó un tema que yo sé que a la gente le va a gustar mucho, que es lo diferente, el componente racial en las independencias haitianas, dominicanas y en la restauración. Sí. A ver cómo nos da el tiempo. Sí, y las autorreferencias, de dónde vienen los nombres. O sea, como si fuesen más o menos negros, ¿no? Claro. Ese es el constructo. No, y las complejidades que Entonces, esto contiene, ¿verdad? Empecemos por la más vieja, por la independencia de Haití. ¿Cómo los haitianos se autodenominaban entre ellos y cuáles eran los diferentes niveles? Claro que sí. Antes de entrar en más detalles, el antropólogo haitiano Trujillo, creo que no sé si lo conocemos, hace varias referencias a lo que es la historia y lo que es el relato, o sea, el relato de la historia. No es lo mismo cuando el historiador analiza el proceso histórico que lo que uno relata. O sea, la historia no es lo que pasó. La historia es lo que otros dicen que pasó. Lo que dicen que pasó. Y no siempre lo que dicen que pasó fue lo que pasó. Porque es lo que le entendió que pasó, lo que le convenía que pasó. Que escribe la historia. Sí, lo que le dijeron que dijera que pasó. Y las manipulaciones y los procesos. A propósito de que, por ejemplo, el proceso haitiano tiene muchas interpretaciones. Ya en el año 1805 se habían producido varios libros en el que analizaba el proceso haitiano, criticándolo, ¿verdad? Acabando con Haití, por un lado, reivindicándolo por otro. Dice Trujillo que precisamente los blancos, una mayoría de historiadores blancos, consideran que fue la fiebre amarilla quien ganó la guerra. La guerra de independencia. La guerra de independencia. Lo cual diríamos que desvirtúa y deja de lado todas las luchas. Mantengámonos en la montaña y dejemos que el mosquito haga el trabajo. Sí, pero esto desvirtúa lo terrible que fue esta guerra. Claro. Los historiadores haitianos reivindican la heroicidad de los haitianos, ¿verdad? De los que trabajaron, lucharon en la guerra. Y hay un grupo que trata de ser un poco más objetivos. Y así en el siglo XXI seguimos viviendo de ello, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante? Es conocer realmente los procesos históricos y ver cómo dentro de ellos también se produjeron todos estos puntos de disidencia y todos estos elementos que van a conformar y van a crear, diríamos, a provocar en nosotros un conocimiento más cabal de estos procesos. Claro. Dice mi amigo Alberto Despradel que para poder comprender al haitiano necesitamos comprender la historia, porque nosotros somos el resultado de nuestros procesos históricos. Y en el caso de Haití es una historia convulsa desde el principio. Hablemos ahora de la revolución. Lo primero es
que la revolución haitiana se dividió en tres partes. Incluso clásicamente se le ha denominado así. La primera parte, que fue resultado de las diferencias entre mulatos y blancos, poco después de estallar la Revolución Francesa, en el que los mulatos intentaron lograr una igualdad racial y una igualdad social, más racial, social, en Haití. Obviamente la palabra mulato, ya sabemos, lo explicamos aquí, viene de mula. Y tiene varias acepciones. Qué despectivo. Despectivo completamente. Y ellos prefirieron, se le decía afranchis también en el contexto. Afrancesado. Afrancesado en el contexto. O luego se adoptó el término de color para referirse a este grupo. Ya esto es más adelante. Ahora, una segunda etapa inició con la revuelta de los esclavos del 1791, que es 2 años después de la Revolución Francesa, y que tiene un objetivo definitivo, que es la liberación del esclavo. O sea, lo que buscaban los esclavos era la libertad. Y que la idea venía, todos somos iguales, todos somos libres, libertad, igualdad, fraternidad, ese era el lema. Pero no tiene que ver con el lema del esclavo. El esclavo no, para nada. Libertad. Lo que pasa es que los esclavos creían que eso le aplicaba a ellos. Y por eso es el problema. Ahí dice Emilio Cordero Michel que realmente este elemento debemos analizar. Lo menciono porque no es mío. Sí, claro. En el sentido de que prácticamente, según él, si nosotros asumimos como ya diríamos ese criterio abierto, estaríamos negando 300 años de luchas cimarronas, en el que el negro ha esclavizado desde 1521, que se produjo la primera revuelta en Nigua, en el ingenio Boca de Nigua, propiedad de los descendientes de Colón. A partir de ahí inicia este proceso de liberación y que se iban a las montañas. No fue exclusivo de Santo Domingo. En todos los territorios españoles. En todos, y portugueses. No, estaban hay los Manieles, claro. Diego de Ocampo, Sebastián Lemba. En Brasil, en Cuba, en Brasil, o sea, en Estados Unidos, donde por todas quiera. Partes. En Jamaica, por todas partes. Entonces, lo que significa que el final, diríamos, en Haití se da una libertad. Y esto es una explicación, esto diríamos marca un camino para también comprender todas estas diferencias y que provocaron las denominaciones internas, que fueron más sociales y también que se convirtieron en una connotación racial. Porque hay que decirlo, no era que entre los negros existía el sentido de raza, existía el sentido de libertad. También entre ellos existía... muchos negros tenían esclavos negros. Sí. Muchos negros. Sí, porque la esclavitud no era un fenómeno racial hasta que cruza el Atlántico. Exacto. Eran culturas que eran esclavistas. Y aquí mismo muchos negros llegaron a tener esclavos negros. Y en Estados Unidos también hay una Anthony de Negro. Ese era un negro que tenía esclavos en el siglo XVII. Claro que sí. Una condición humana, ¿verdad? Claro, el sesgo endogrupal. Exacto, el sesgo endogrupal. Por ejemplo, aquí se dio el caso de que en el 1791 hay un asentamiento de cimarrones en Naranjo, próximo a Cabral. Y los que habitaban en este lugar participaban o iban a la frontera y hacían prisioneros a niños y adultos negros para venderlos como esclavos, porque de este lado había esclavitud, del otro lado ya se había ya abolido. Interesante. De este lado ellos iban, hacían prisioneros negros y lo traían y lo traían y lo vendían y aparecen registrados. El libro de Carga y Data de Neiva de 1793 registra estas ventas de esclavos de estos hombres negros que vivían en este maniel, que se dedicaban a eso. Entonces, esto comienza a dar visos, ¿verdad? Hay un personaje trascendental desde el punto de vista de lo que es este proceso, que es Toussaint Louverture. Toussaint Louverture entra al proceso de liberación de los esclavos hacia 1795 en la parte francesa. Hay que recordar que la primera etapa de la liberación, quienes dirigían
al Ejército de Liberación de los esclavos de la zona del oeste eran Biassou y Jean-François, principalmente. Y como un lugarteniente principal estaba Toussaint Louverture. Estoy acelerando un poco la explicación. Este Toussaint Louverture viene al territorio español cuando Biassou y Jean-François se acogen a la bandera española y pasan a formar parte del ejército español. Pero posteriormente Toussaint recibe la oferta de parte de los franceses de que si volvían, su grupo le iban a liberar de la esclavitud. Uh-huh. Y allí está parte de la grandeza de Toussaint, su visión hacia el antiesclavista. Pero Toussaint era colonialista. Y allí actuó como un francés. O sea, sí. Él perteneció... Parece mucho al ejército que pasó a la independencia de aquí. Sí. Bueno, sí, un poquito. Tal vez lo veremos. Sí. Entonces, Toussaint también no era bozal. Uh-huh. La palabra bozal. Claro. Que es importante. No era bozal. Toussaint era de los hombres de la élite. Ilustrados. Uh-huh. Y pasa a formar parte del ejército, integra al ejército tenía francés. Plantaciones también de café. Él era cochero en Breda, luego después adquirió plantaciones. No solo él, todos los líderes haitianos. Y ahí vienen las contradicciones. Sí, quítate tú para ponerme yo, realmente. Sí. Vamos allá. Toussaint pasa a formar parte del ejército y logran vencer a los ingleses, logran vencer a los españoles y se convierte en el líder de este proceso revolucionario, en el líder de todos. Por eso es Louverture. El libertador. Uh-huh. Louverture es la apertura. La apertura. En español. En español, porque eso no es un apellido. No. Era Toussaint Breda. Un título por su impetuosidad y su movilidad y su manejo. Es como César Augusto. Como César Bueno. Augusto no era el apellido, Augusto era el título. El título. Sí. Entonces, Toussaint, la abertura es debido a esto. Al mismo tiempo que se fueron dando estos fenómenos, Toussaint va adquiriendo poder y tiene seguidores. Pero la sociedad del momento se divide en tres mulatos. Los negros ladinos, o sea, los que nacieron en la colonia y que se consideraban élite, y los bozales. Que eran los que acababan de llegar del barco. Y que eran el 90%. Sí. Que eran la mayoría. Sí. Estos negros bozales... Porque hay que decir ahí que la rotación de esclavos era alta porque se morían... Cada 8 años. Cada 8 años. Duraban 8 años. El promedio. Entonces siempre habían recién llegado. La vida útil. Sí. El promedio, 8 años. Sí, 8 años. Entonces siempre había muchos recién llegados. Así es. Porque había que estarlos sustituyendo constantemente. Entonces, entre ellos mismos se fue creando esa diferencia. Uh-huh. Obviamente estaban unidos detrás de un proceso de libertad, que era la libertad física, que era el objetivo de 1791. Entonces, esta sociedad se fue creando en dos niveles. Los bozales, que eran asimismo, que lo tengo por aquí porque como es en francés, a los bozales también le decían africanos, uh-huh, como un término de decirle recién llegado de África, uh-huh, y no pertenecían a la élite que controlaban. Cuando Toussaint logra el control a partir de la salida de los ingleses, el control de los franceses, los generales negros que participaron con él, sus lugartenientes, pasaron a ser los plantadores, los dueños de plantaciones. Estamos hablando de Dessalines, hablamos de Christophe en el norte. Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, que estaba más al sur. Uh-huh. Y Henri Christophe se declaró emperador después. Emperador, sí, claro. Y, sí, y tenía una férrea régimen casi esclavista, sí, realmente. Una dictadura. Sí, una dictadura total. Era un emperador. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo, algunos generales negros, bozales, fueron principales. Dentro de ellos, por ejemplo, está Jean-Baptiste Sanssouci. Uh-huh. Estaba Laplume, que fueron de los principales. Jean-Baptiste era coronel, pero Laplume sí era general. Y estaba apostado en la zona de lo que era la parte española, o sea, la zona alta
lo que es las montañas de la Sierra del Bauruco por la parte haitiana. Y estos eran los hombres principales. Pero Laplum era bozal y dirigía un contingente de negros bozales que vivían en el monte. Toussaint inicia un proceso de liberación de esclavos, pero al mismo tiempo tenía un sentido de Estado. Y es verdad que obligaba a los negros bozales a inscribirse a la tierra, porque los negros bozales tenían como objetivo vivir en libertad, no trabajar salvaje en plantaciones. Entonces, sobre esto se quedó el mote de los negros Ortel, net Ortel, o negros descalzos, que eran los negros excluidos. Los segregados. Los segregados. Y también, como le dirían, los negros de afuera o los Mont d'Or, que eran los negros. Sí, Mont d'Or. O sea, d'Or es Or es fuera. Es fuera. Los negros de afuera, que era referido a los negros de adentro, que no tenían derechos o tenían menos condiciones. Pero los negros de la costa o los negros de élite son los negros de la mer. O sea, los que eran costeros o los de élite. Lo del mar. Los del mar. O los de élite. O sea, miren cómo se crearon en esa sociedad esas diferencias. Diferentes estratos sociales. Y que fue lo que caracterizó a esa sociedad. O sea, una sociedad completamente, diríamos, separada. Sí, el faccionalismo. Que es lo que tiene, lo que es el germen, el ADN del Haití de hoy. Precisamente. Por eso ese faccionalismo que se da cuando se forma Haití es lo que todavía prima ahí. Interesante, porque la gente pensaría que, bueno, son negros y los negros son todos negros. No. Muchos. Este Mont d'Or era excluido. Este era el que plantaba, el que tenía menos condiciones. Y también se le denominaba así porque tenían los pies descalzos, o los hombres descalzos, los pies anchos de la tierra. Eran de la tierra. O sea, eran, diríamos, este sector era excluido. Este sector se mantuvo en contra de Toussaint. Y después de que Toussaint logra, diríamos que gana. Bueno, porque Toussaint representaba lo que ellos rechazaban. Toussaint tenía plantaciones, era un hombre de otra línea. No solo eso, sino que los sometió durante el régimen al trabajo duro, con el objetivo de hacer crecer las plantaciones y mantener. Claro, lo esclavizó, vamos a decir. Pero mire cómo dentro de esta fraccionamiento, o sea, de esta sociedad, se crean los términos que usted señalaba para mantener excluyente o excluido a este sector. No, y para justificar entonces dominarlos, porque como son inferiores, yo lo domino. Y algunos bozales, como el caso de Salines, sí se convirtieron en hombres de la mar o hombres el hombre de la costa o la clase dominante, seguidores de Toussaint. Porque Christophe no. Christophe incluso trabajó en hoteles, luchó, fue herido en Savannah, por ejemplo, en la batalla de Savannah en Estados Unidos, porque él no era un esclavo así como tales. De Salines sí, Boukman sí, aunque sabía leer, Boukman sabía leer, pero Boukman lo asesinaron inmediatamente. Y así se da ese fenómeno. Cuando Toussaint logra apaciguar. Pero espérate, hazte un puntico ahí. Tenemos que ir a una pausa. Ya tú sabes, cuando Toussaint logra apaciguar, ahí no quedamos. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, dale cambio. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Miren, nos quedamos. Sí, estamos tratando de, como decía mi hermano, el tema aquí es que esto explica la diferencia y cómo hoy la idiosincrasia del haitiano. ¿Cómo piensa? Y le decía, como decía mi hermano Alberto Despradel, para poder entender el Haití de hoy necesitamos conocer las confrontaciones internas. Cuando Toussaint logra la estabilidad,
con la derrota de Rigaud. Recuerde que Rigaud era mulato y Rigaud se va a Francia. Logra unificar todo el territorio debajo de un solo objetivo, que era pues el control de Toussaint. Y Toussaint inicia un proceso de autonomía con el dictado de la Constitución de 1801, que se separaba de Francia. Pero en ese intermedio recibió precisamente la oposición de los negros bozales, de Laplun, y termina matando a Laplun. Los fusilaron, que había sido uno de los principales héroes de las batallas contra Rigaud y contra los ingleses. Y Toussaint termina fusilándolo. O sea que eso no era un camino de rosas. No. Ni de armonía entre ellos, sino que habían pugnas. Es increíble cómo la historia condiciona esa idiosincrasia Así es. haitiana. Su propio sobrino, Moïse, hijo de su hermana, también él lo fusiló. Porque Moïse tenía una visión, jovencito, 28 años, por cierto, tenía una visión de que los negros tenían que vivir bajo un proceso mayor de liberación y no bajo la idea de colonizador que Toussaint había implementado. Y que entendía que el proceso antiesclavista no podía terminar con los negros adscritos a la tierra, que la visión de Toussaint no era esclava, sino que para poder hacer crecer el Estado era necesario dejar de ser nómada, dejar de ser un vago, y ponerse a producir productos de exportación e importación para poder hacer crecer el Estado que él soñaba. La llegada de Leclerc cambia el asunto. La llegada de Leclerc, que fue tremenda, ahí inicia la verdadera guerra de liberación de Haití, de lo que es Haití. Sí, que mucha gente sitúa, ese es el punto o sea, ignoran el proceso de la rebelión anterior. Sí, es aquí que comienza. Ajá, pero ya había El primero es antiesclavista, el segundo es independentista. Exactamente. Estas son dos reacciones diferentes. Dos realidades distintas. Pero Leclerc viene primero con promesas. Pero sin embargo están conectadas, Werner, Totalmente. Porque ya la actitud de lucha de lo que hoy es Haití ya estaba por el tema del antiesclavismo. No, pero ya lo veremos. Sí. En 30 segundos lo veremos. Sí. La llegada de Leclerc viene con las promesas de que iban a mantener los líderes haitianos de la élite sus mismas privilegios. Y al principio se le oponen Toussaint, Christophe, Jean-Baptiste Sanssouci, Dessalines, se le oponen. Pero luego todos van uniéndose a los franceses hasta que dejan a Toussaint solo. Y Toussaint no le queda más remedio que de capitular, pero es que no lo apoyaron, porque los franceses vinieron vendiéndole la idea de que no serían esclavizados, pero tampoco iban a entrar bajo el régimen de Toussaint, y garantizando al mismo tiempo los beneficios que tenían los líderes haitianos. Y al propio Toussaint, el propio Dessalines, que era su mano derecha. Bueno, hay plantea Trouillot que esto fue mandado por el propio Toussaint y otros biógrafos. Al final Toussaint termina en Francia y muere en 1803, y en noviembre de ese año, en 1802, vuelven y se unifican los haitianos, pero ya con un proceso de liberación. Entonces, ¿Y cómo esa vamos a decir, esa invasión, ese movimiento, ese ejército que encabeza Leclerc, cómo de ahí termina en una guerra étnica, donde la orden era eliminar a todos los negros, ¿no? Eso lo inició Rochambeau. Rochambeau, exactamente. Hay unas cartas de un enviado español que venía de Cuba, ¿cómo se llamaba? Sí. No recuerdo. Donde él decía, donde él le escribía a la corona española diciéndole, miren, no hay forma de que ganen
de que los franceses ganen esta guerra, porque la orden es terminar a todo el mundo. La orden era exterminar de parte y parte, porque se convirtió en una guerra de exterminio total. Sí, pero eran 500,000 negros contra ¿cuánto? ¿Sabes cuántos negros murieron en la guerra? ¿Cuánto? 350,000. ¡Wow! De 500,000 que habían, 550,000, murieron 350,000. En todo el proceso. Sí. O sea, la guerra contra los franceses. O desde la rebelión desde la hasta... rebelión, pero entre los dos procesos. Pero donde más murieron fue entre 1801 y 1803. O sea, en 2 años... Sí, se considera que murieron cerca de 200,000. ¡Wow! Increíble. Sí, pero es por muchas razones. Sí. No solamente en la guerra contra los franceses, sino que hubieron guerras dentro de guerras. Sí, intestina, conflicto interno. Porque Jean-Baptiste Sanssouci, que era bozal, no se unió a los franceses y fue perseguido por los propios negros. Luego hacen la alianza y termina siendo fusilado por Henri Christophe como parte. ¿Y cuántos franceses? Porque fue el ejército... 75,000 aproximadamente. Porque el ejército de Leclerc tenía ¿cuánto? Como 40,000. 40,000 aproximadamente. Wow. Eran como 80 navíos. Del ejército de Leclerc murieron cerca de 30 por diferentes razones. De los 40,000 murieron 30,000. Un poco más. Un poco más. Pero en total... el Mosquito acabó con Leclerc mismo. Claro, con Leclerc, el Mosquito mató unos 28,000 aproximadamente, tal vez más. O sea, de los 30,000, 28,000 se fueron. Cerca como 32,000. De los 30,000, cerca de 28,000 murieron por el Mosquito. ¡Wow! Increíble eso. Esa es una de las que dice que no fue los haitianos que ganaron la guerra, sino el Mosquito. Sí, porque hay lo que dije ahorita, a los generales haitianos se le atribuye la estrategia. El general Mosquito. Exacto, decir, no, mantengamos al enemigo en la zona baja y nosotros en la montaña y dejemos que el Mosquito trabaje. De hecho, algunos de los biógrafos de Toussaint traen la información documentada incluso de que Toussaint al principio llevó a cabo una guerra retardataria. Sí, la guerra de atrición, la guerra prolongada. Esperando que el Mosquito y el clima hiciera su efecto. Solo que los seguidores de él le dieron la espalda. Cuando Dessalines y los demás, Christophe, lo traicionan, no le queda más remedio, pero Toussaint utilizó muchas estrategias. Él tenía varios lugares donde había armas y demás. Y se movía. Ahí es maravilloso leer la biografía de cómo operaba Toussaint. Porque es un tema tabú aquí, ¿tú sabes? Porque él sabía, sí, pero hay que leerlo. Sí, pero es un tema tabú. Aquí hay gente que no quiere que eso se enseñe en las escuelas. Lo que pasa es que Toussaint sabía muy bien todos los enemigos que tenía internos y tenía que moverse y mantenerse con sus seguidores principales, algunos franceses. Sí, porque habían blancos. Sí, habían blancos. Había blancos, incluso de los blancos que trajeron, de los soldados que trajeron. Se quedaron. Se desertaron. Claro, se quedaron en la isla. Finalmente, la muerte de Toussaint y la prisión de Toussaint, que se produjo en mayo, junio del 1802. Luego la unificación de todos los generales negros y los mulatos, el caso de Pétion. Termina la guerra. Ahora, fue una guerra atroz. O sea, estamos hablando de que se ahorcaban mutuamente. Se conoce que Rochambeau solo en un día ahogó cerca de 1,500 hombres en la bahía de Cabo Haitiano. Los negros ahorcaban. Dessalines aserraba literalmente a los prisioneros franceses. Increíble. El terror, utilizando el terror. El terror, claro, pero era de parte y parte. Fue una respuesta a respuesta. Y se considera, y de allí esa exclusión del blanco, de todo este fenómeno, de toda esta participación, porque fue una guerra terrible. O sea, lo que conocemos de la guerra, una guerra muy poco repetida. Ahora bien... La independencia de aquí fue una mano de bingo. No, eso fue... una chercha. Al lado de eso. En comparación. Sí. La batalla de Dios mío... De Berthier. De Berthier es un ejemplo de valor
y de cómo se enfrentaban en la lucha. Ya aquí volvemos a la lucha antienclavista, porque ya se había iniciado el proceso de esclavitud de nuevo. Finalmente... que una efeméride en Haití. Es una efeméride. Es una de las fiestas más grandes. Es que cierra la batalla decisiva. Batalla decisiva del proceso de la esclavitud. Sí, del proceso de liberación haitiano. 19 de noviembre de 1803. Es una de las fiestas más importantes en Haití, la batalla de Bertier. Así es. Y es una batalla, Lemonnier de la Fox se la pondera, es tremenda batalla. Muy Capua l'Amor, que su nombre dice lo que significa, el general Capua l'Amor, Capua es la muerte. Sí, sí. Es muy conocido por su accionar. El tema aquí es cómo entonces inicia un proceso de que Haití prácticamente se crea como nación, pero se autoaísla y es aislada. Sí, porque hay una negación, hay una corriente negacionista de lo que pasó en Haití, y eso se entiende, porque es que amenazaba la estructura económica de los imperios. América entera y Europa. Claro, porque había esclavitud en todas partes. Pero Haití también negó la posesión de tierras a los blancos. Claro, ese es un mecanismo de defensa. Claro, tenía que cerrarse. Se cerró al mundo porque realmente lo que habían vivido con la presencia francesa había sido de olvidar. Entonces, y eso le ha costado mucho a Haití todavía. Hasta hoy. Hasta hoy. Ese claro. Cerrarse al resto del mundo, sumado a ese faccionalismo que nosotros acabamos de describir ahí, es lo que define la sociedad haitiana hoy en día. Así, por lo menos durante Dessalines. Porque ya con la muerte de Dessalines, que se produjo un año después, la división en dos provoca una cierta apertura. El caso de Petión, que apoyó a Bolívar en el proceso de liberación suramericano, y a los dominicanos en contra de los franceses, tanto Petión como Cristóbal. Sí, porque era el enemigo. Era el enemigo. El enemigo común. Y ni qué decir, o sea, realmente fue un proceso difícil y los haitianos vivieron durante esta época una exclusión mundial literalmente, con exclusión de Occidente, digo de Oriente, ¿verdad? Que de la zona de Asia, que no tenía nada que ver, pero Europa y América excluyó a Haití, no lo reconocieron. Sí. Todavía imagínate, yo siempre digo que era increíble, es como los esclavos no eran personas en el derecho, eran objetos, propiedades. Es como que tus objetos se rebelen contra ti. Exacto. Como que tú tengas un ganado, tú tienes 200 y el ganado te ataque. Y el ganado te ataque. Y aquí era derechos. Sí. Ese era el concepto en esa época. Mucha gente... Lo que pasa es que el negro era visto como lo que usted señala, un objeto. Exacto. Y el tratamiento jurídico era de propiedad. Era de propiedad. Y los problemas de los esclavos se trataba con derecho de propiedad. Sí. No de personas. Ese concepto, yo sé que estamos terminando, pero ese concepto no era haitiano. No era de la parte francesa. Existió aquí. Claro. Porque aquí en la parte española. Y te propongo que ese sea el tema del próximo. Sí, yo le dije, no iba a dar el tiempo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pensaban los españoles? Era para allá que eso se íbamos estaba ahora. dando. Exacto. Mientras esto se estaba dando, ¿cómo los españoles manejaban eso? Porque nosotros somos un producto de eso y del pensamiento español. Claro que sí. Y ahí, esa mezcla es lo que trae la independencia, el pensamiento racial que primó la independencia y luego la restauración de la República Dominicana. Mucha gente sitúa la indemnización de los 150 millones de francos en oro como la causa de la desgracia económica de Haití. Y eso es simplista. Sí. Sería muy simplista, pero porque realmente hay muchas razones. Y si nos ponemos a ver el proceso evolutivo de la economía haitiana, vamos a ir viendo cómo fue decayendo con el paso de los años. Claro, por la destrucción de los medios de producción. Claro, pero y la falta de producción. Pero eso lo vamos a ver porque bueno, lo vamos a tener aquí como... ¿Cuántas semanas le quedan al año? Como 30 semanas. Muchas. Entonces, eso tenemos 30 chances. 30 chances. Bueno, agradecerles a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
paneo con Nabil.